buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más al programa Los Periodistas y ya vio usted parte de lo que estaremos conociendo este día, de las noticias más impactantes, más relevantes de la semana, así que arrancamos este día pues acompañada de mis compañeros Karen Juárez y también José Kotzajay, que nos tiene una historia bastante importante. José, bienvenido. Gracias. Y también con nuestra compañera Ligia Marvin y también una entrevista especial con Alejandra Cano del programa Expedientes, que usted no se puede perder. Así que un programa lleno de bastantes noticias, mucha información y sobre todo lo más relevante de la semana. Compañeros, bienvenidos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jasmine, compañeros. Pues bueno, en esta ocasión, como todos los viernes, les vamos a presentar las noticias más importantes de la semana. Lamentablemente no podemos dejar de mencionar esos asesinatos, esos ataques armados que se dan y principalmente en contra de las mujeres. Un sector muy vulnerable que se ha convertido, pero acá hay muchos factores. ¿Qué hay detrás de ellas, verdad? ¿En qué están metidos? ¿En qué han colaborado? Hay que recordar que últimamente han sido manipuladas por el crimen organizado para cometer diversos delitos. Pero de eso y mucho más estaremos hablando. Así es, también fuera de cámaras estábamos recalcando además que es un sector vulnerable, ya como decía Marvin, y que también durante esta semana ya hay 6 mujeres que ya fueron fallecidas. Pero Alejandra, ¿cuál es tu opinión en relación a ello? Las mujeres siempre son un sector de la población vulnerable. Aparte de las personas, sabemos que en sociedad discapacitadas, otras personas que, como los niños y los adultos mayores, son parte de esa población, pero el crimen organizado, los pandilleros están reclutando a las mujeres. ¿Por qué? Porque son una población que a cambio de unos centavos se dejan ahí sí que manipular y que vayan a hacer cualquier hecho ilícito. Pero lo que llama la atención es que las menores de edad, como un caso que Marvin cubrió este día y platicamos la hazaña con que se está actuando contra este sector. Sí, y aprovechando, Alejandra, ¿qué se espera para Expedientes? Pues hay muchas sorpresas porque también nos vamos a enfocar en un sector de la población que también está siendo bastante vulnerable, por ejemplo los recolectores de basura, que en el programa de Los Periodistas siempre hemos abordado ese tema, que han sido asediados por las extorsiones y al igual que otros empresarios, también pilotos de transporte público, están de rodillas ante este delito. Gracias, Ale, y también hoy que tenemos la visita de José Kotzajay. José, ¿nos cuentas un poco cuál fue el tema de la semana que tú trabajaste? Pues sí, Yamin, buenas tardes ante todos a los compañeros. Bienvenido, José. Gracias. Estamos muy felices porque estás acá. Gracias, pues ha sido una experiencia bastante buena. Hemos estado ahorita participando en lo que es con ustedes, en el trabajo que se realiza día a día, ¿verdad? Regularmente nosotros estamos detrás de cámaras, ¿verdad? Pero se nos ha dado la oportunidad de poder ser parte de todo este elenco, ¿verdad? Y pues mira, en estas semanas hemos cubrido muchos hechos con mi compañero Gabriel Hernández, con quien estamos trabajando. Y pues hemos tenido nos hemos topado con crímenes, ¿verdad? En diferentes puntos del país. Nos ha tocado que cubrir ataque a menores, mujeres, como usted se mencionaba, que ha sido un tema pues, que se está dando mucho de qué hablar. Incluso han estado en persecuciones también. Sí, de hecho, nosotros en el momento que cubrimos la noticia de algún ataque armado, uno llega y se está efectuando una persecución policial, ¿verdad? Por parte de la PNC, en el que pues, muchas veces se llega a la captura de los responsables de los crímenes que se realizan. Gracias, José. Pues el compañero madrugador, que es el camarógrafo de la unidad móvil que sale pues en horas de la mañana. Pero vamos a arrancar entonces el programa como ya lo habíamos escuchado, y es el tema de la violencia contra la mujer. Y es que es un caso que llamó bastante la atención de una persona, de una mujer que apareció envuelta en un costal. Pero vamos a ver esta nota que es trabajo precisamente de nuestro compañero Luis. Veamos. Costado del camino que conduce hacia el caserío Peñaflor Sudilito, Suchitepeques, agricultores ubicaron un bulto extraño. Al revisarlo constataron que se trataba de un cadáver. De inmediato dieron parte a socorristas, quienes a su llegada confirmaron que se trataba del cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 16 años de edad, el cual estaba dentro de un costal. Vecinos del lugar se acercaron a la escena donde fue abandonado el cadáver, afirmando que no conocen a la víctima.
Peritos del Ministerio Público hicieron una evaluación previa en el lugar antes de la necropsia y determinaron que el cuerpo presentaba fuertes señales de violencia. La mujer no pudo ser identificada, por lo que fue trasladada como XX a la morgue de la localidad. Precisamente hablando de temas de violencia, nuestro compañero Gabriel Hernández se encuentra en un punto de la ciudad donde tenemos, pues lamentablemente, otro caso de violencia, jóvenes. En este caso hablamos de un hombre que fue asesinado en zona 2 de San José de Villanueva. Y como lo mencionaba Ligia, hemos visto pues ya 6 casos de mujeres en esta semana y ahora hablamos de una persona de sexo masculino, pero es Gabriel Hernández, nuestro compañero que se encuentra en zona 2 de San José de Villanueva para tenernos esta información. Gabriel, buenas tardes, bienvenido. Nos cuentas qué fue lo que sucedió en San José de Villanueva. Pero ahorita no se puede, ya 10 minutos. Buenas tardes allá a todos en el estudio principal. Efectivamente, con mi compañero Brian Escobar nos hemos trasladado hasta el municipio de Villanueva. Esto en la novena calle A, Quinta Avenida de San José de Villanueva. Aquí se ha registrado un ataque armado, dejando la vida a una persona masculina fallecida. Se trata de José Eduardo Ambrosio Castillo. Preliminarmente se habla de que a causa de rivalidad que existe entre pandillas en el lugar, la persona ahora fallecida se venía a sentar a esta banqueta con varios amigos. El día de hoy él se encontraba solo y se habla de que un carro sedán para la marcha y descendieron 2 personas desenfundando su arma, acertándole más de 5 disparos. El joven ahora fallecido vivía a 2 cuadras del lugar. La Policía Nacional Civil acordonó el área y ya ha puesto varios puestos de registro en el sector para poder capturar a los responsables del crimen. Ya el Ministerio Público se hizo presente para levantar e investigar la causa del crimen. La lluvia se ha hecho presente y eso va a dificultar un poco el trabajo y la labor del Ministerio Público. Ya policía del DEIC se encuentra en el lugar. Varios curiosos se encuentran del otro lado observando. La que vino a ver quién era el cuerpo fue la hermana de la persona ahora fallecida. Ella fue la que lo identificó. Ya el Ministerio Público ya está a punto de terminar de levantar toda la evidencia que hay en el lugar. Habían aproximadamente de 6 a 7 cascabíos regados en el área. Ya la policía tiene acordonado todo el sector para que el Ministerio Público trabaje tranquilamente. Nosotros desde San José de Villanueva regresamos con ustedes allá en el estudio. Gracias, Gabriel, y pues con la información que nos has trasladado y con otros datos, pues vemos que se ha incrementado los hechos delictivos en Villanueva específicamente. ¿Tú has podido tener algún acercamiento con los vecinos o en este caso, como mencionabas, familiares de la persona fallecida? ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo en este momento en San José de Villanueva, tomando en cuenta que hoy también se dio otro ataque armado en esa zona en horas de la mañana? ¿Has podido conversar con las personas? ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es el ambiente en esa zona? Pues el ambiente en el lugar es bastante tenso. Tuvimos la oportunidad de hablar con varios vecinos del sector y dicen que ya se encuentran con bastante temor. Estábamos hablando también con oficiales de la Policía Nacional Civil, que son los encargados de resguardar toda el área de Villanueva, específicamente en el lugar de San José Villanueva. Ellos nos comentaban de que aproximadamente en 10 días han habido más de 3 a 4 ataques armados en el lugar. Hablan ellos de que es a causa de la rivalidad que existe entre pandillas. Estamos hablando de la Mara Salvatrucha y la Mara 18, que son las dos pandillas que operan en este lugar a consecuencia de extorsiones, robos, asaltos y todo. Nosotros cuando entramos al lugar aquí vimos que en toda la carretera y en varias cuadras habían varios puestos de registro, pero sabemos de que muchas veces ellos tienen a gente controlando y todo y les juegan la vuelta, como nosotros decimos. Ahorita ellos tienen varios puestos de registros aquí en este lugar. No se ha logrado la captura preliminarmente de lo que nosotros sabemos, pero sí nos comentaron de que el lugar se ha puesto bastante violento, lo que hablamos de San José Villanueva. Te vuelvo a repetir, hablábamos con el policía, dice que 3 a 4 ataques armados han habido en menos de 10 días en este sector. Gracias, Gabriel, gracias por esta información y continuamos entonces lamentablemente con más hechos de violencia y como les mencionaba en horas de la tarde, mediodía, pues también se efectuó un ataque armado y esto estamos hablando específicamente en la zona 12 de Villanueva. Vamos a ver la nota.
Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, amigos televidentes. Información importante, y es que los bomberos municipales fueron alertados al asentamiento Unidos por la Paz, zona 12 de Villanueva, en un barranco de aproximadamente de 300 metros de profundidad, localizado en el cadáver de una mujer de aproximadamente 20 años de edad. Vamos a tratar de hablar con el portavoz de dicha institución, Jorvin Borrayo, para que nos pueda dar más detalles sobre el hallazgo de esta mujer. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bomberos municipales acudieron al final del sector 6, asentamiento Unidos por la Paz, zona 12 de Villanueva. A la llegada de socorristas a dicha dirección descienden un barranco de aproximadamente 300 metros de profundidad, el cual entre matorrales se localiza una fémina de aproximadamente 20 años de edad envuelta en una sábana multicolor. Esta persona con señales de violencia y realmente no ha sido identificada. Únicamente viste blusa color beige, licra color negro, un pantalón camuflajeado color gris con negro, sin zapatos. Agentes de la PNC se quedan a cargo de la escena. Gracias a Jorvin Borrayo. Ya escucharon, amigos televidentes, parte de la información del hallazgo de esta mujer de aproximadamente 20 años de edad. Acá en la escena donde fue localizado también se encuentran elementos de esta institución de socorro, de los bomberos municipales, investigadores también de Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público, a la espera de poder identificar a esta persona. Ya lo dijo el portavoz de dicha institución, mantiene señales de violencia. Serán las autoridades que puedan aclarar de qué se trata este crimen de esta joven en este sector. Pueden observar, es parte de lo desolado de este lugar, donde se desconoce si esta persona fue abandonada por sicarios, por bandilleros en este lugar, o bien es de que fue asesinada en este lugar. Hay personas que se han acercado como para poder identificarla. De momento las autoridades no han querido dar mayores detalles en torno a este hallazgo. Como repito, ahí continúan todavía trabajando en la escena de donde fue el hallazgo de esta persona en este sector. La persona está mutilada, tiene señales de violencia. De acuerdo a las investigaciones que se mantienen y las primeras líneas de información por parte de investigadores, se puede tratarse de algún ajuste de cuentas dentro de pandillas o bien algún ajuste de cuentas por parte de criminales que se circulan en este sector y que operan en este asentamiento y de la zona 12 de Villanueva. Pero serán las autoridades que determinen la identificación de esta persona de aproximadamente 20 años de edad. Lo que sí es cierto es que bomberos municipales han descendido 300 metros de este barranco para poder llegar hasta este lugar y poder llevarles a ustedes parte de la escena donde tuvimos que llegar. Pueden ustedes observar, pasan aguas negras en este lugar, y esto utilizaron criminales para poder venir a abandonar a esta joven que está envuelta en una de las sábanas con señales de violencia. Es la información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la tarde con imágenes de Denis Zacarías. Soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Vecinos del sector posteriormente a esta noticia asistieron hasta ese barranco, que son 300 metros de profundidad, y identificaron como Michelle, de 17 años, a la adolescente, porque manifiestan que ella vivía en la zona 11 capitalina. Pues es lo que nosotros discutíamos. Y ella fue ultrajada. Claro, y les voy a comentar, solo ahí en ese sector son 6 las personas que han asesinado, entre hombres y mujeres, y en su mayoría son menores de edad, son adolescentes, y el mismo patrón con la que asesinaron a esta mujer han aparecido 4 más. ¿Cómo es? Fueron ultrajadas, no tienen arma de fuego o señales de haber sido asesinadas con arma de fuego o también blanca, sino se considera, de acuerdo al análisis que se saca de primera línea de investigación dentro de la escena del crimen, es que a las jovencitas las llevan antisociales, mareros, ¿verdad? Sicarios, quienes las invitan a beber y a consumir drogas, y posteriormente llevan siempre una colcha como para decir, es el parte del petate donde nos vamos a sentar, y posteriormente abusan sexualmente de ellas, y después las vienen y son ultrajadas por parte de, ¿qué vamos a decir? 5 o 6 mareros quienes invitan a estas jovencitas. Pero aquí surgen muchas dudas. Ellas están metidas dentro de la mara de una clica del barrio 18, lo decía Alejandra, es la necesidad, quizás a veces dejan el colegio por integrar una pandilla.
Marvin, en este caso, tú que tuviste comunicación con los familiares, ¿en algún momento se tuvo la oportunidad de denunciar la desaparición de esta niña o de esta adolescente? ¿Cuántos días pasó ella desaparecida? ¿O fue de forma inmediata que se dio el asesinato de esta joven? Y podemos tomar en cuenta, esa es muy buena observación en el sentido, porque existieron allanamientos en búsqueda de extorsionistas, y siempre en la zona 12 de Villanueva, se recordarán cuando una adolescente también de 17 años fue rescatada por los fiscales del Ministerio Público y Policía Nacional Civil. Tuvo que intervenir la PGN. Con un bebé. Claro, un bebé de 6 meses que estaba tatuado ya en el brazo derecho. Tenía el número 18. Entonces yo llegué a ese lugar y pudimos observar al bebé que tiene 6 meses con el 18 ya marcado y tenía alerta Alba Kenneth. Entonces va a tu respuesta en el sentido de que a veces se fue mi hija, se desapareció, pero porque siguen al novio, ¿verdad? Y después aparecen y ya con bebé o aparecen ya en estado de gestación, ¿verdad? Entonces, esos son los patrones que se han utilizado últimamente con estas adolescentes. Precisamente por eso iba la pregunta, precisamente por el tema de la nueva alerta de la búsqueda de mujeres desaparecidas, pero vamos a continuar con este tema luego de ir a este anuncio comercial, pero usted por favor no se mueva, que continuamos con más información en Los Periodistas. Volvemos. La muerte tomó el volante de un autobús extraurbano en el departamento de Quiché y el resultado fue mortal. Esta noche se llora la muerte de 5 personas que perdieron la vida durante el aparatoso accidente de tránsito. La unidad colectiva cayó al fondo de un barranco ubicado en la comunidad Sumalito, municipio de Nevaj. Todo parece indicar que el pésimo estado de la carretera, la niebla, lluvia y falta de experiencia del piloto habrían provocado esta tragedia. Durante el percance resultaron heridas cerca de 20 personas, entre ellas el piloto. Uno de los sobrevivientes relató que el conductor intentó esquivar un agujero en la carretera cuando una de las llantas se salió del camino de terracería y terminó cayendo al fondo del abismo. Desde entonces perdió el conocimiento y, según la víctima, cuando despertó estaba en un hospital recibiendo asistencia médica. Situación similar vivieron los demás pasajeros, que fueron rescatados de entre los hierros retorcidos por los socorristas y vecinos de comunidades aledañas. Las víctimas fueron identificadas como Miguel de León, de 62, Cristóbal Brito, de 48, Noé Pérez, de 19, José Bernal, de 51 y Juana Gómez Brito, de 16 años. Las autoridades temen que la cifra de personas fallecidas pueda elevarse, ya que al menos 5 de los heridos ingresados a un hospital se encuentran luchando por su vida. Otro de los heridos indicó que la carretera que comunica a esa aldea con la cabecera departamental se encuentra en muy malas condiciones y que tratar de mantener el control de un vehículo en esa ruta es difícil. Investigar lo ocurrido es tarea ahora de las autoridades, pero lo único cierto acá es que nada les devolverá la vida a todas las víctimas. Compañeros, este es uno de los varios casos que le hemos dado a conocer de accidentes de tránsito, ya que pues estos hechos son bastante comunes. También es importante darles a conocer a ustedes cuáles son las sanciones que tienen para los pilotos de este tipo de transporte extraurbano. Y es que según la Dirección General de Transportes, si el autobús va conduciendo con sobrecarga, son 3.000 quetzales de multas. Eso sí, es importante también recalcar que quien tiene la responsabilidad no es precisamente el piloto, sino el dueño de los autobuses, ya que él o ella tiene que tener pues el control realmente de sus pilotos y ayudantes. Las imágenes son realmente fuertes, las que podemos ver a través de esta nota que le estamos presentando.
Es importante lo que tú dices, Ligia, el tema del sobrepeso en el transporte, pero también el piloto hablaba, o bueno, es una de las cosas que se daba a conocer de la razón por el cual se había dado este accidente, y es que había tratado de pues esquivar un hoyo, algo que estaba sobre la carretera. Esto también es importante que las autoridades pongan atención. Ya se ha hablado mucho acerca de la situación de las carreteras y que lamentablemente pues terminan en este tipo de incidentes donde 5 personas fallecieron. Hay cuestiones que se escapan de las manos, ahí sí que de las autoridades gubernamentales, porque hablemos de las condiciones del clima. Actualmente hemos estado en días de calor, otros días el clima está así nublado y de repente nos sorprenden grandes lluvias. Recordemos que hay muchos pilotos que manejan a excesiva velocidad y esto también puede complicar a la hora que decidan frenar, ahí sí que como dicen, de una vez. José, tú has tenido la oportunidad de cubrir pues varios de estos accidentes en varias ocasiones en las diferentes carreteras, porque como bien lo mencionaba Ligia, pues estos accidentes se dan con mucha frecuencia. ¿Cuál ha sido como el denominador común en estos casos de accidentes, tomando en cuenta también el tema de las carreteras? Por supuesto, creo que un factor muy influyente en esto es el servicio que le da el dueño, el transportista, ¿verdad?, a las unidades, pues independientemente del estado de las carreteras, también tenemos que ver el estado mecánico del vehículo, ¿verdad? Esto por mencionar el sistema de frenos, las mismas llantas, ¿verdad? Porque muchas veces la carretera puede estar en un buen estado, pero si mis neumáticos están lisos, o sea, una frenada fuerte con sobrepeso, pues va a causar que el vehículo probablemente no vaya a frenar como corresponde, ¿verdad? El trabajo en el sistema de frenos, pues en el tema de un vehículo de transporte, pues es muy importante, sabiendo de que se transportan vidas, ¿verdad? Y muchas veces ese ha sido el factor para llegar a accidentes como el que se está dando, que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Marvin, tú también has tenido la oportunidad de ver este tipo de accidentes y recordemos que esta semana y la semana anterior tuvo participación también ustedes que cubrieron estos eventos en un accidente que se dio en la bajada de Las Cañas, que es una de los principales puntos donde más accidentes ha sucedido. Claro, y es que yo voy a ser muy tajante en este tema, porque acá se puede decir las carreteras, los baches, está bien. Para mí queda como secundario ese, ¿verdad?, plano. Aquí, la verdad que existe detrás de los accidentes de tránsito, de transporte urbano, extraurbano, particular, se debe, primero, es por la imprudencia de los pilotos. Correcto. A veces se maneja bajo efectos de licor, el pésimo estado de las camionetas, no agarran bien, la velocidad que abusan de ella, y después cuando ya quieren agarrar en vuelta y quieren rebasar, se dan tanto accidente y después viene que un bache, viene el otro. ¿Por qué miremos cómo ahorita las consecuencias que se ha incrementado en horas de la noche? Hoy, digamos, el licor hace a ponerse a todos un rápido y furioso, ¿verdad? Entonces, todos van a correr, mujeres y hombres. ¿Qué otro de los factores principales? El celular. Correcto. Van viendo el celular cuando, mira, chocan o se van al barranco por ver un celular. Entonces son factores que tenemos que poner más allá de que quizás quise esquivar un agujero o quise el bache, me va a pinchar la llanta. A veces las llantas son las lisas y ustedes saben que cuando está lloviendo, mojado el asfalto y vas a frenar, vas a quedar puro trompo y vas a irte a un barranco. Es correcto, yo coincido también con esta opinión de Marvin, que principalmente es la responsabilidad del piloto. No importa si está en buen o mal estado las carreteras, que tampoco se va a minimizar, como bien lo mencionabas, puede quedar en un segundo plano, pero en todo caso la responsabilidad de quien lleva el volante, la responsabilidad de la persona que sabe que lleva cuántas vidas también a su cargo. Entonces también el conducir con prudencia y con velocidad moderada. Las carreteras de nuestro país no están aptas para, digamos, conducirse a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Ustedes han recorrido diferentes carreteras del país y se han dado cuenta que realmente no se puede exceder ese límite de velocidad. ¿Y saben qué es lo que más duele en esto? La persona que ha perdido un ser querido dentro de un accidente de tránsito está pelea, ¿qué le van a dar, verdad? ¿Y qué se va a hacer con el piloto? Porque el piloto solo causa o genera un accidente y se da la fuga. Ya es tradición. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando viene el piloto, aparece a los 3 meses. Le quitan la licencia, aparece con otra chafa y ahí sí,
¿verdad? Y va a provocar el mismo piloto otro accidente. Pero ahí viene otro punto como el que mencionaba Ligia, y es la responsabilidad de los dueños de los transportes, claro. porque esta persona tiene que saber a quién realmente contrata, cuáles son las capacidades de las personas que está contratando y también no ejercer cierta presión. Recordemos que en algunos casos de voces de pilotos se ha escuchado las presiones que tienen por llegar a una cuota, por llegar a un destino a cierta hora, y entonces llegan a conducirse. Se da mucho en el transporte de mercancías o en algún otro que conducen en horas de la noche por los horarios de restricción. Entonces son varios factores que se debe tomar en cuenta y definitivamente debería de haber una modificación en cuanto al tema de la contratación de pilotos para estos vehículos que han causado pues bastantes accidentes y lamentablemente muchas pérdidas humanas. Estaba sintiendo como si mi mamá se murió y mis tíos estaban preocupados por todos. ¿Te dio mucho miedo a ti? Al menos 10 viviendas resultaron afectadas en la colonia San Juan del municipio de Párramos, Chimaltenango. 64 personas fueron albergadas en el salón municipal, pero ahora buscan recuperar lo material, ya que lo perdieron todo. Que como a la 1:15 empezó el río muy fuerte. Empezaron a bajar troncos y todo. De repente, de la nada, empezó a entrarse aquí. Pero sí fue fuerte porque hasta se estaba llevando a mi niño. ¿Hasta dónde les llegaba a ustedes el agua? Pues a mí me llegaba hasta aquí. A mi niño sí de una vez le cubrió parte del rostro. Yo perdí, se me fueron los que tenían chiquitos y se fueron algunas grandes, que algunas no pueden nadar. Entonces sí se fueron unos patos, chompipes y parte de leña que estaba jateada allá. Yo he sacado, ¿sabes? Primero que sacaban las cosas, porque las cosas materiales se hacen, pero la vida ya no va. ¿Te asustaron mucho? Ah, sí, como son chiquitillos, va. Uno es grande, ya uno tiene más soporte que los niños, va. Aquí pasamos las 2 noches, va, turneándolos con la familia, va. ¿Y en dónde durmieron? Porque aquí ahorita estamos en el agua, va, porque no podíamos hacer nada. ¿Ustedes qué es lo que más necesitan ahorita? ¿Qué les han hecho? Pues ahorita necesitamos es que nos echen la colaboración, que nos ayuden para levantar las paredes, va, porque aquí todo se perdió, va, sanitario, todo, va. Se da cuenta que aquí ahorita el agua está contaminada, va. Ahorita al tiempo vamos a parar con enfermedades, porque toda el agua sucia que entra en enfermedades, va. Y ya llevamos 2 días que muchos zancudos se alborotó ahorita, ¿va? Muchos zancudos, no puede uno dormir, va. Y el zancudo viene también a afectar la salud, ¿va? Totalmente solo la punta se miraba en mi casita. Ya todo lo de adentro lo perdí. No me queda nada. ¿Cuántos hijos tienes? Solamente mis 2 nenas, que una tiene 4 años y la otra 2 años. Y mi esposo, que totalmente estamos tristes y no sabemos cómo nos vamos a recuperar lo nuestro. No han podido limpiar sus hogares ya que llevan 2 días sin agua. Si en sus posibilidades está ayudar, necesitan camas, ropa para sus pequeños, comida, material de construcción y alimento para sus mascotas que también fueron víctimas del desastre. Puede comunicarse a los números 4708-4310, 3433-8174 y 5078-0646. Recuerde que las manos que dan jamás están vacías. Bueno, y es que primero una sequía prolongada y ahora lluvia. Esto definitivamente ha afectado a sectores de Baja Verapaz, Chimaltenango y Quiché, que han sido estos lugares que han sufrido de las inundaciones. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura no reportaba daños hasta el momento. Al contrario, indicó de que definitivamente iban a haber inundaciones, pero que esto también podría ser beneficioso para algunos cultivos, como lo es el maíz, el frijol y todos estos granos que también se vieron afectados durante la sequía prolongada que hubo en el país. Sí, y precisamente lo que tú mencionabas, que cuando se hablaba un poco de estos cambios de clima, como lo que decía Ale, pues estábamos viendo que precisamente por el tema de la sequía sí había muchas familias que se habían quedado afectadas, y el ministro lo decía claramente, esto ascendía a más de 1 millón de personas en el país. Pero nuevamente vemos la otra cara de este fenómeno, y es precisamente el tema de las lluvias, y justo lo que estábamos viendo esto en Quiché,
donde esta familia pues lamentablemente se ve afectada. Y estos son los riesgos de los que año con año estamos viendo, ¿verdad? Que las personas que viven en laderas, las personas que viven en puntos vulnerables, donde año con año pues tienen que ver de qué manera sobreviven a estas condiciones climáticas. Y es que además de las inundaciones, otro riesgo son los derrumbes, más que todo las personas que viven en asentamientos, que según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres son más de 110 asentamientos que hay únicamente en la ciudad capital. Entonces esto también es algo que preocupa, ya que ellos tienen que, pues no tienen un lugar a donde ir, entonces es por eso que se queda ahí. Incluso este caso de las familias en Chimaltenango, eran 4 familias las más afectadas. Ustedes pudieron ver en pantalla que prácticamente lo perdieron todo. El servicio sanitario, no tienen en dónde dormir. Quienes resultaron más afectados fueron los niños porque no tienen ropa, y también las mascotas, que varias personas las perdieron. Yo insisto siempre, y me van a decir que soy negativo, que mucho calor, hay sequía, nos quejamos, lluvia, nos quejamos, pero todo va a depender también del hombre, ¿verdad? El humano. A veces destruimos nuestra naturaleza, talamos los árboles sin querer solo porque en verdad necesitamos leña para el fuego, y eso hace, y no se da cuenta la magnitud que puede provocar peor si uno vive en laderas de ríos, en asentamientos, el riesgo que se hace. Otro de los aspectos que puedo llamar yo a la conciencia de los guatemaltecos es: voy en la camioneta, lanzo mi envase, ¿verdad? La basura, y miren cómo están ahorita los tragantes. Colapsan, bulevares colapsados, para no ir tanto a las regiones, ¿verdad? Solo en la capital vas a un bulevar, ahí te quedas. Mejor pasas en lancha, ¿verdad? Entonces eso es el factor que uno afecta, ¿verdad? Uno colabora a eso. Pero no vamos a dejar atrás de las personas que, por la necesidad y por el déficit que existe de más de 1 millón de viviendas para guatemaltecos, las personas donde encuentran un terrenito y si miran que no tiene dueño, pues ahí me quedo, ¿verdad? Y no miden el riesgo, y si es de alto riesgo o inhabitable de ese lado, si es declarado por parte de las autoridades. Sin conocerlo, porque ya se quedan ahí con desconocimiento, y en este caso pues ya es la Conred cuando llega y hace la notificación, pues lamentablemente no tienen a dónde moverse, ¿verdad? Y entonces es ahí donde está el conflicto, porque las autoridades sí lo reportan, sí lo advierten, pero las personas no salen de sus hogares, precisamente porque pues no tienen a dónde ir, ¿verdad? Entonces son varios factores que lamentablemente año con año pues se han ido buscando algún tipo de soluciones por parte de las autoridades, pero como Marvin lo decía, existe un déficit muy alto para estas familias, y realmente son situaciones que se deben tomar en cuenta, ¿no? Y estadísticas toda la vida vamos a tener. Personas fallecidas por derrumbes, deslaves, y todos los años cuando llega el invierno, la última temporada de huracanes, es cuando colapsa en nuestro país. Si no es en Petén, es en San Marcos; si no es San Marcos, es Alta Verapaz o la ciudad capital con sus asentamientos. Una labor dura. Basura ya podrida, gusanos. Pena una canasta con frijoles. Así es como se reciben los desechos. Entre basura y violencia para ganarse la vida. En condiciones inhumanas. Expedientes presenta. A veces me sale comida. Recolector. Es un trabajo sucio, pero es un trabajo digno. Domingo 9 de septiembre a las 20 horas. Por Canal 3, el Super Canal. Bueno, y como lo habíamos mencionado al principio, este día también tenemos esta entrevista especial con Alejandra Cano, y es que nos trae un programa especial para este domingo. Ale, pues hablamos de los recolectores de basura, un trabajo pues bastante complicado, muy riesgoso para las personas que lo hacen, pero tú estuviste de cerca con las personas, tú platicabas con ellos. ¿Nos puedes contar un poco de los detalles que te llamaron la atención de este reportaje? Gracias, compañeros, siempre es un gusto compartir con ustedes y también con los televidentes de TN23. Como cada viernes, Expedientes les adelanta un poco de lo que se viene el domingo a las 20 horas por Canal 3, y efectivamente fueron 2 días que estuvimos con los recolectores de basura en distintas rutas. Fuimos a una de las áreas rojas. Ellos decían que en el camino era donde ellos más temían. El piloto nos decía: en cualquier momento puede aparecer un grupo cualquiera y me tira. Entonces ahí fue la impresión que nosotros tuvimos: estamos en riesgo, estamos a la par de la persona que lleva la batuta del camión de basura. Pasaron
varias horas y llegamos finalmente a un desayuno delicioso con ellos, a una tienda, pasamos a comprar un juguito, a ellos los atienden en comedores especiales y lo que me llamaba mucho la atención era que las manos las tenía, ustedes no saben, las tenía negras. Estábamos recogiendo de todo tipo de desechos. Yo quise experimentar con ellos de no tener ningún tipo de protección, porque así como los guatemaltecos nos deshacemos de la basura, debemos de pensar quiénes las están recogiendo, debemos clasificarla, porque muchas veces tiramos vasos quebrados, vidrios, todo tipo de material que a ellos los puede afectar, porque ellos entre esas bolsas de basura buscan qué se puede reutilizar. Pero de esta manera vimos que por medio de la basura se puede conocer los secretos más recónditos de las personas. Y es que precisamente eso te iba a decir, tú te adentraste con ellos, viviste la experiencia de ser, digamos, por un día quizás un recolector de basura. ¿Qué fue lo que tú sentiste? ¿Te expusiste a olores, también a peligros? Fue muy difícil después de desayunar meterse al furgón lleno de 5 toneladas de basura fue que recogimos en esa ocasión, pero más de 160 viviendas que recogimos estos desechos, y en realidad es un trabajo, como dijimos en expediente, sucio pero digno. Ellos dicen que no les importa correr el riesgo, no les importa todo lo demás porque llevan cada día el sustento a su casa, y muchas veces es por la falta de estudios que ellos han permanecido en este oficio que muchos no quisiéramos. Acá en Guatemala no se dignifica el trabajo del recolector de basura, más bien las personas los discriminan, muchas veces pasan a la par de ellos, se tapan la nariz, pero ellos no se atreverían a meter las manos en su propia basura. Entonces desde ahí podemos ver que desde nuestras casas debemos de clasificar, poner plásticos, aluminio, papel, porque ellos les dan otra utilidad, y muchos productos que nosotros hemos visto en el mercado novedosos con materiales reciclables, gracias a ellos, que son el primer eslabón, es que los podemos tener. Otra cosa es inmunes a muchas enfermedades por el rol que ellos mantienen, y otra de las cosas es de que mencionabas, los guatemaltecos cuando sacan su basura, a veces hay unos se atreven hasta meter perros, gatos, gallinas y toda ave de corral para que se vayan en la basura, y eso lo ven ellos, los recolectores. Ellos han visto de todo, incluso han visto material pornográfico que tiran en viviendas, juguetes sexuales. Es una serie de cosas que hemos visto en los desechos que los guatemaltecos tiran a diario. Son 550 camiones de basura en la ciudad nada más que ingresan al vertedero de la zona 3. En Villanueva son 252, y es una gama de información que le tenemos en Expedientes, en nuestras redes sociales como Expedientes GT en Facebook, en Twitter y ahora también en Instagram, Expedientes GT_. Estamos dando adelantos sobre este programa y también dándoles a ustedes esta información que les vamos a presentar el domingo a las 20 horas por Canal 3. Interesante. Ale, sin duda es un tema bastante interesante, y realmente es un tema que va a tocar la conciencia de los guatemaltecos, a ser responsable incluso con nuestros propios desechos sólidos que vamos sacando pues de nuestras viviendas. Muchas gracias, Ale, por acompañarnos, y por supuesto a todos ustedes. José Kotzajay, también gracias por tus aportes, y a usted también por estar pendiente de este programa Los Periodistas. Lo esperamos la próxima semana con más historias impactantes. Feliz tarde.